Gracia y paz de Dios a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan por este medio. Gracias a Dios, una vez estamos reunidos para hablar y ser edificados por la palabra del Señor. Hoy en este día quisiera que se introdujeran nuestros jóvenes que nos acompañan en este día. Amén. Yo soy la hermana Adriana. Hermana Brenda. El hermano Luis Ángel. Amén, gloria a Dios. Y en este día, en este episodio, el tema a tratar es ¿cómo sabemos que Dios existe? Y esto es una pregunta que desde siempre, es una pregunta tanto antigua como moderna, que el hombre se pregunta y por la naturaleza humana pues decide rechazar la idea de que existe un ser supremo. Y tomando en base a la palabra de Dios, allá en Colosenses 1:16 nos dice: porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Vuelvo a repetir, esta es una pregunta que ha surgido y el hombre por su propia capacidad o inteligencia no ha podido recibir la respuesta. Y como un salmo dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y para empezar, yo quisiera preguntar por qué, cuáles son algunas afirmaciones que la Biblia nos da acerca de la existencia de Dios. Amén. Bueno, la Biblia no intenta probar o empezar en un como debate con eso, porque si vamos al principio, declara en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una afirmación ahí que Dios es el creador del todo. Entonces, ahí básicamente tenemos esa declaración y afirmación. Pero no solo eso, si vamos a los salmos, dice Salmo 19:1, como mencionaste en la introducción, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1 dice, ese era el Salmo 14:1. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, respaldando, como mencionaste en Romanos. Amén. Entonces ahí dice que no solamente nuestra Biblia respalda que Dios existe un Dios, pero también la creación habla de un creador. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y creo que estos escritores vieron y tuvieron esa confirmación de que Dios precisamente existe. Ahora, ¿cuáles son algunos personajes que tuvieron una relación, una experiencia directa y en su corazón confirmaron que Dios es uno y Dios existe? Amén. Uno de los primeros personajes que vemos es Moisés. El encuentro que tuvo Moisés con Dios es fundamental en el Antiguo Testamento y porque destaca la zarza ardiente donde Dios lo llamó para sacar a los israelitas de Egipto. También también recibió los 10 mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí. La Biblia describe en Éxodo 33:11 dice así: para la honra de Dios. Amén. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvióse al campo. Entonces nos dice ahí que no tan solo pudo Moisés escuchar a Dios, sino que lo vio cara a cara. Amén. Amén. Hermana Brenda. Amén, sí. Pues hay muchos personajes que tuvieron un encuentro con Dios. Para mencionar algunos: Abraham, Samuel, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, Noé, Elías, Gedeón, José, María, los discípulos, y podríamos seguir. Pero quería compartir o enfocarme en José, que fue el soñador en Génesis, y tuvo fue muy interesante porque él tuvo un encuentro con Dios por medio de los sueños que él tuvo cuando era pequeño. Y quizás no los entendía, los entendía, pero no sabía qué era exactamente cuándo se iban a pasar, cuándo se iba
fulfill. Amén. Pero todo lo que él soñó después, cuando estuvo en Egipto, se cumplió con precisión. Y tuvo una transformación increíble, que Dios lo llevó de un esclavo a ser el gobernador de todo Egipto. Y siento que eso es algo muy impactante para cualquier persona que tuviera este tipo de encuentro con Dios. Amén. Amén. Y tal como dijimos al principio, cuando el hombre niega la existencia de Dios, el hombre hace sus propias imaginaciones, teorías, argumentos para precisamente rechazar y apartar la existencia de Dios. Ahora, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es uno de esos argumentos que tanto prueban o rechazan la existencia de Dios? Pues hay varios, uno de los que hablaremos un poco, que yo no había escuchado de Amén. este argumento, es el argumento teleológico. Y no quiero profundizar mucho, pero ese es un argumento que se usa para ayudar a probar la existencia de Dios, pero al fin de cuentas es de cada persona, como mencionamos. Cada persona tiene el deseo, el necio va a querer no escuchar o entender que Dios existe, mientras a los que Dios toca deciden tomar ese paso y decir, oh sí, hay un Dios que existe. Pero es solamente uno de varios, y también este va a ser otro, hablaremos en el siguiente episodio. Pero la ciencia siento que también de cierta manera confirma que hay un creador. Amén. Yo, en lo personal, la existencia de Dios es más por fe. Y lo digo así porque, bueno, más de nada para nosotros los cristianos, porque en el caso de cuando resucitó el Señor Jesucristo y fue a mirar a los discípulos, cuando dijo, si me recuerdo bien, Tomás, que no le iba a creer hasta que lo miraba. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Ve y la primera cosa que haga es va a Tomás y le dice, pon tu dedo en mi dedo, tócalo. Y ahí lo creó Tomás. Pero ¿qué dice siguiente? Dice, Porque me viste. porque me vistes, creíste, pero más Bienaventurado. bienaventurado, amén, el que cree que no ve. Amén. Entonces ahí está mostrando que es más por fe a creer en nuestro Señor Jesucristo, que aunque no lo podemos ver, lo podemos contemplar, lo podemos tener esa relación con Él, aunque no lo podemos ver, pero podemos mirar sus milagros en las vidas y en los testimonios de otros cristianos, en nuestras vidas diarios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos testificar de un milagro que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Amén, sí, creo que, bueno, algo que pasa o ha pasado desde que Jesús llegó a la tierra fue que si no lo veo, no lo creo. Entonces, yo creo que aún en nuestra generación eso está pasando con personas que no conocen a Dios, que nunca han tenido una experiencia personal, pero que tampoco han querido tomar ese paso. Yeah. Yo creo que desafortunadamente eso pasa, pero por decir, yo no crecí dentro de la iglesia, entonces experimenté primero lo malo antes de lo bueno. Entonces, para mí personalmente es una dicha poder conocer a Dios, las cosas de Dios, pero también tener esa relación y esa experiencia personal. Entonces yo pienso que hasta si no has tenido esa experiencia personal, no sabrás verdaderamente qué es conocer a Dios y afirmar que Dios existe, porque sí lo existe, sino que es de ti si tú lo aceptas en tu corazón. Amén. Y dice un texto en Hechos que Dios no está lejos, sino que Él está dispuesto a que nosotros nos alleguemos a Él y verdaderamente le conozcamos y le recibamos en nuestro corazón. Ahora, ya como hemos tocado base acerca de la ciencia y de los argumentos, ahora la pregunta es, ¿puede la ciencia probar o negar la existencia de Dios?
Es un sí y no pregunta, porque si nos envasamos en la definición de ciencia, que es la método científico, la método científico necesita hacer una observación, necesita hacer una pregunta, desarrollar una hipótesis o predicción, probar la predicción, analizar los resultados, registrar los resultados contra la hipótesis y llegar a una conclusión. Bueno, solamente la observación. Podemos observar como dice en el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Podemos observar que solamente mirar creación, hay que decir, hay un creador. No viene de la nada. Y lo difícil de los métodos científicos es cuando llegamos a probar, cuando llegamos a intentar hacer un experimento. No podemos probar o experimentar que hay un Dios. Allí llegamos a una área gris. Entonces, la ciencia no puede confirmar que hay un Dios, pero podemos observar que hay un Dios. Amén. Y ahí entra la fe. Amén. Ahí entra donde, aunque no lo podemos experimentar físicamente, lo podemos observar. Amén. Y con nuestra fe, llegar a esa conclusión que sí verdaderamente hay un Dios. Amén. Sí verdaderamente existe nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahí llega el histórico contexto donde los romanos dicen que sí caminó en la tierra Jesucristo, sí murió y sí resucitó. Amén. Entonces, no es una prueba científica, pero es una prueba histórica. Amén. Una virtud que mencionaste, hermano Luis Ángel, es la fe. Ahora, ¿por qué la fe y la ciencia no son enemigos? Amén. La ciencia pues trata de entender o a ayudarnos a entender cómo funciona el mundo natural, cómo se forma una célula, cómo se cae un objeto, origen de las estrellas, etc. Y como mencionó el hermano Luis Ángel, observación, experimentación y lógica se usan para describir estas leyes. Pero la fe es del por qué. ¿Por qué es que existe un universo? ¿Por qué hay un orden? ¿Y cuál es el propósito de la vida humana? Y estas son preguntas que la ciencia no puede contestar. Entonces, muchos científicos a lo largo de la historia han sido personas de fe. Por ejemplo, Isaac Newton, de hecho, escribió más ensayos teológicos que científicos e históricos. Pero lo que quedó en la historia pues fueron sus papeles, sus ensayos científicos. Él creía que al estudiar las leyes del universo estaba descubriendo la mente de Dios. Y luego hay otros científicos en nuestra generación, Ken Ham, que es el fundador de Answers in Genesis, y el Ark Encounter, que está en el este de Estados Unidos. Y él es un defensor de la ciencia desde una cosmovisión bíblica. Él cree que la Biblia es autoridad suprema, como nosotros creemos, y cuando se interpreta correctamente, la ciencia observa el mundo desde los lentes de la palabra de Dios. Entonces, lo que observamos no contradice la Biblia, la ciencia, sino la confirma. Por ejemplo, muchos aspectos de la geología, la biología y genética pueden ser interpretados desde un marco de la creación bíblica y también el diluvio. Hay mucha información muy importante. Si alguna vez pueden ir al arca, es muy, muy interesante. Está en Kentucky, ¿no? En Kentucky, sí. Es hermoso. Tiene mucha información, especialmente de una perspectiva científica. Amén. Pero lo que Ken Ham intenta hacer es desafiar la idea de que la única forma válida de interpretar la ciencia es de una visión evolucionista o secular. Y quiero mencionar Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la ciencia secular, de una perspectiva evolucionista, quizás intenta contradecir o rechazar la parte de la fe, pero la fe contesta preguntas que la ciencia no puede. Entonces se necesitan las dos, y siento que son muy, no todos los científicos cristianos hacen ese, o han sido guiados por Dios para hacer ese matrimonio, por decirlo así, entre los dos temas, pero yo siento que se complementan. Amén. Y es de entender, como mencioné, las cosas de una perspectiva, viendo el diluvio, viendo eventos de la Biblia que pasaron, y la creación literal de 7 días. Amén. 6 días. Y ahora, con toda esta información ya considerada y tomada en cuenta, ¿es más racional o es más lógico que todo fue creado por el azar, o todo proviene de un creador? Amén. Pues tiene que haber un creador de todo, porque nada viene de la nada. Amén. No pudo haber nomás así, pero todo lo que hay en este mundo tiene un creador, ya sea como los carros, compañías, pero de todo el mundo el creador es Dios. Y el hombre no apareció cuando se formaron células, como lo dice la ciencia, del aire, sino que Dios hizo al hombre a su imagen, y todo lo que hace Dios es perfecto. Entonces no podemos, el humano no se pudo haber hecho al azar. La tierra y el agua, y como dividió Dios todo, no fue al azar, sino que Dios tenía un plan perfecto para crearlo todo. Amén. Tal como dice un salmo, es el salmo que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Amén. Y ahora vamos a hablar en personal. ¿Qué tipos de encuentros pueden confirmarle a la persona y tener la certeza de la existencia de Dios? Amén. Pues para cada persona es diferente. Amén. Pero todo empieza con la Biblia. Las personas pueden tener un encuentro con Dios, no pueden tener un encuentro con Dios sin creer en su palabra. Una vez que una persona rechaza, yo no creo en tu Biblia, o yo no creo en la Biblia, no van a poder llegar a ese paso de tener la certeza de que Dios existe. Y no siempre es algo así milagroso los encuentros, o dramático como lo fue cuando Saulo se convirtió en Pablo. A veces es mucho más sutil, más personal, pero esa convicción profunda de que Dios existe nace del corazón y viene de la renovación interna que solo Dios puede hacer. Para creer realmente en la existencia de Dios, creo que hay 2 cosas claves. Una, creer que la Biblia es verdadera, y 2, confirmarlo después por medio de sus profecías, su naturaleza y el mundo a nuestro alrededor. Pero también hay relatos, milagros personales que Dios permite que pasen en los que ya creen en Él. Pero antes de contar mi experiencia, quiero enfatizar que esto varía en cada persona. Dios sabe la manera en que nosotros vamos a aceptarlo y aceptar que Él existe. Pero de ahí en fuera es si reconocen que Él es el Salvador. Porque alguien puede creer que existe, sí existe un creador, existe un ser, como dicen, el universe. Pero no conocerlo como Dios, pues eso ya es otro punto. Personalmente, mi primer encuentro con Dios fue a la edad de 8 años. Yo sufro de migrañas, y creo que esa fue la primera que yo tuve. Y ya muy noche, pues me dolía bastante la cabeza, estaba llorando, y pues empecé a orar como mis padres me habían enseñado. Y en medio de mi oración, de mi llanto, de mi dolor, se me quitó mi dolor de cabeza, mi migraña, así de repente. Y me levanté de mi oración, pues una niña de 8 años, eso era súper impactante para mí. Me quedé así bien sorprendida. Hasta pensé, me levanté así como, ¿alguien me está grabando? ¿Qué está pasando? Me sentía como de película, porque Dios contestó instantáneamente. Y yo siento que desde ese momento nunca más sabía que Dios existía. No podía negar que
no existía o negar que existía un Dios, porque yo lo había experimentado personalmente. Y para cada persona es diferente. Dios a veces, incluso hoy en día, sigue haciendo encuentros personales con las personas, pero varía en cada persona. Con algunas personas es simplemente leen la Biblia y ven la naturaleza y dicen, oh, ya, ¿cómo no puede existir un Dios? Pero la certeza es varía de cada persona. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahora, ¿cómo es que nuestro Dios responde o actúa con todos aquellos que le buscan con un corazón genuino? Amén. Pues Dios se sigue revelando a sí mismo y también recompensa nuestra fe. Amén. En Hebreos 11:6, dice, para la honra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allaga cree que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios tiene esa recompensa para nosotros, no necesariamente es física, pero tendremos esa recompensa espiritualmente y algún día, si es voluntad de Dios, en los cielos. Amén. Hermosa plática que hemos tenido. Dios les pague por la aportación y esperamos que nuestros oyentes, si tienen alguna duda o en su corazón aún no con todo su corazón creen en la existencia de nuestro Dios, quiero que consideren la historia de Abraham. Abraham vivía en una tierra donde había mucha idolatría, pero tal parece que en su corazón había un vacío que le hacía falta. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo no estaba en su vida. Y cuando Abraham dejó esa tierra por fe, como hemos estado hablando, desde ahí sí hubo muchas pruebas, hubo muchas, ¿por qué no?, tribulaciones, pero Abraham, a él lo que nunca le faltó fue el favor de Dios. Entonces, con todo nuestro corazón les animamos a que busquen al Señor, como en la pregunta que nos acaban de responder, con un corazón contrito, un corazón sincero, y el Señor, con toda su bondad y su misericordia, se dejará hallar y todo será de grande bendición. Dios les pague, hermanos, y pues nos hemos gozado en esta plática. Amén. Dios les bendiga y les guarde.